Estamos con el exministro de Justicia, Yesid Reyes. Gracias por estar con nosotros hoy en este lunes festivo. Buenos días, María Camila. Gracias a usted por la invitación. Bueno, exministro, sobre esta aproximación del director de la DIAN que hizo en pasados días, en días recientes, el viernes exactamente, en horas de la mañana, de legalizar, pero además de grabar la cocaína. ¿Qué se puede decir? ¿Es una declaración tal vez ligera o apresurada? Pues yo diría más bien que es una declaración excesivamente optimista, porque la legalización de sustancias o la regularización de una sustancia como la cocaína requeriría un consenso internacional que yo veo bastante difícil por ahora. Básicamente porque las drogas que más impactos negativos generan en el mundo no son la cocaína. Es decir, nosotros, como tenemos un problema importante con las plantaciones de coca en Colombia, solemos pensar que la coca y la cocaína son el gran problema que afecta al mundo en materia de drogas, y eso no es verdad. La mayoría de los países tienen problema con otras drogas que tienen un mayor número de consumidores y que además generan problemas de salud y generan mortalidad en una cantidad muy superior a la de la cocaína. Entonces, plantearle al mundo que se vuelque a regularizar la cocaína es un error sobre el supuesto de que esa no es la principal preocupación de los países en el mundo en materia de drogas de uso ilícito. Exministro, justamente con diferentes actores del sector político de Colombia hemos estado hablando durante esta mañana, quienes han manifestado que se debe comenzar a hablar del tema, pero tal vez a un paso menos acelerado. ¿Usted cómo considera que se debe comenzar a introducir esta discusión tan importante que por algunos momentos se ha tocado, pero no con profundidad? Es que el problema es conseguir un consenso internacional. Entonces, si uno mira cuál es la incidencia del uso de la cocaína en los consumidores del mundo, solo el 6% de los consumidores de drogas ilícitas en el mundo utilizan cocaína. Los demás consumidores de droga en el mundo, el 94%, utilizan otras sustancias, y curiosamente, esas otras sustancias que son de mayor consumo en el mundo, las que generan más muertes y daños en la salud, están todas regularizadas. Eso lo que muestra es que el problema de las drogas ilícitas no es la falta de regularización, porque casi todas lo están. El problema es que hay fallas en esas regularizaciones de las drogas. Por eso, insisto, no creo que regularizar el problema de la cocaína arregle el problema. Lo que tiene que hacer específicamente Colombia es centrarse en la solución del problema específico que tenemos. Nosotros no tenemos un problema grande de consumo de drogas, nosotros no tenemos un problema grande de organizaciones criminales dedicadas a la cocaína. Nuestro principal problema son los cultivos de hoja de coca, que están sobrepasando las 200.000 hectáreas, y nosotros tenemos que concentrarnos en acabar con esos cultivos a través, fundamentalmente, creo yo, de programas de sustitución de hoja de coca. Ese es el foco que debería poner Colombia, ese es el problema específico de Colombia. Y hablando de ese consenso internacional que usted está diciendo que es clave para que empecemos a tener, ¿qué opina sobre la respuesta que al momento ha tenido Estados Unidos con respecto a la nueva política de drogas de este presidente, el presidente Gustavo Petro? Estados Unidos en general ha sido partidario de que cada país se enfoque en solucionar sus propios problemas. Estados Unidos estuvo de acuerdo con Colombia en la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas del 2016 en la necesidad, por ejemplo, de no centrar la persecución en materia de consumidores. Eso Estados Unidos lo aceptó cuando se propuso en el 2016, y ahora lo que vemos es el presidente Joe Biden justamente moviéndose en ese sentido que ya, repito, Estados Unidos había anunciado hace 6 años. Yo creo que poco a poco Estados Unidos va a levantar
esa prohibición estado por estado de porte de marihuana específicamente, y eso le va a permitir tener un impacto muy grande en Estados Unidos, al sistema penitenciario en Estados Unidos, donde hay muchísima gente detenida por esa razón. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema muy grande con las anfetaminas y los opioides. Las anfetaminas y los opioides generan casi el 80% de los problemas de salud y muertes en Estados Unidos. Esa es la principal preocupación norteamericana, muchísimo más que el consumo de cocaína. Y por eso es que encuentro muy difícil buscar y conseguir consensos internacionales cuando los problemas son de tan distinta naturaleza. Mientras nosotros tenemos una gran preocupación válida por el número de hectáreas sembradas de coca, Estados Unidos tiene un gran problema porque drogas que ya están reguladas, como los opioides y las anfetaminas, afectan al 80% de los consumidores de drogas ilícitas. Exministro, de hecho, a propósito de la declaración de Joe Biden de que nadie debería estar en la cárcel solo por usar y poseer marihuana, y dijo que también pues está tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido, ¿esa posición no sería abrirle la puerta a los diálogos internacionales y a las implicaciones nacionales que tendría que revivir no solo el debate, sino una regulación meramente legal de las drogas? Sí, pero insisto en que esa no puede ser una política general de drogas. El gran problema de la política de drogas de Estados Unidos lanzada por Nixon fue justamente la generalización. Y resulta que el mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Nixon se equivocó históricamente porque centró la política de las drogas solamente en las drogas llamadas naturales en esa época, que eran la marihuana y la cocaína, y el mundo de las drogas es mucho más complejo que esto. Nosotros por eso no podemos proponer un tratamiento alternativo al de Nixon a partir del mismo error, a partir del error de pensar que la cocaína es el gran problema de las drogas en el mundo. Insisto, solo el 6% de los consumidores de drogas ilícitos en el mundo usa coca. Si resolvemos ese problema, hipotéticamente a través de una legalización, no hemos resuelto el problema de las drogas. El 94% de las drogas seguirán en el mundo generando los problemas que están generando. Por eso no creo que uno deba insistir en que la política general para manejar todas las drogas sea una única legalización. En la marihuana evidentemente se está avanzando muchísimo, no solamente está regularizada en la mayoría de los estados de Estados Unidos, sino que también Colombia ha avanzado muchísimo en la regularización. Pero ese es el manejo específico de esa droga. Tenemos que buscar soluciones no solamente a cada problema que genera cada droga, sino mucho más importante, y esa fue una de las conclusiones de la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas en el 2016, es muy importante que cada país identifique su problema específico en materia de drogas y que cada país busque sus propias soluciones para esos problemas en materia de drogas. Exministro, otro punto que hay que analizar, y volviendo a la premisa que dio esta discusión, que es el director de la DIAN, pues él es el que dice que se debe gravar la cocaína. Sin embargo, cuando analizamos el sistema de tributación de Colombia, pues encontramos grandes problemas de evasión, que por años siempre ha sido también otro punto de discusión y que nunca ha tenido una solución estructural. ¿Usted cree que el sistema de tributación de Colombia estaría listo también para comenzar a trabajar con un nuevo gravamen a este tema de la coca? No por lo mismo, porque si Colombia no puede legalizar la droga, si el resto de la droga, incluso la cocaína, si el resto del mundo no la legaliza. Nosotros podemos decir aquí en Colombia, cultivar hoja de coca y convertirla en cocaína y venderla en cocaína es lícito. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a vender eso? Si no hay un comercio internacional de cocaína, pues obviamente no va a haber ingresos que gravar. Y obviamente sería un contrasentido que para poder obtener ingresos susceptibles de gravamen, nosotros fomentáramos internamente el uso de la cocaína con los perjuicios a la salud que eso acarrea. Por eso digo que la única posibilidad teórica de una regularización o legalización de la cocaína es convenciendo al mundo. El problema es que yo no creo que el mundo tenga interés en hacer eso. Entonces, si no hay una legalización internacional, una regularización internacional, no va a haber ingresos que puedan ser susceptibles de gravamen en Colombia.
Exministro, sabemos que ya hay un borrador de la nueva política de drogas que está a punto de ser o no aprobado por el presidente Gustavo Petro. Usted, como exministro de Justicia, ¿qué cree que debería contener esa nueva política teniendo en cuenta todos estos últimos cambios? Yo creo que debe tener dos cosas, sobre todo. Primero, centrarse mucho en tema de consumidores, pero centrarse en el manejo de los consumidores desde el punto de vista de salud, que fue algo que ya propuso el presidente Petro cuando fue alcalde en Bogotá. Entonces, todo lo que sea manejo de consumidores tiene que tener un enfoque menos represivo y mucho más cercano a salud pública. Y de otro lado, tenemos que concentrarnos específicamente en el manejo de los cultivos de hoja de coca a través de la sustitución de cultivos ilícitos con un componente muy importante que es la sustitución de los cultivos de uso ilícito. No se reduce a arrancar matas ilícitas y sembrar plantas lícitas, sino que requiere un acompañamiento integral del Estado. Si el Estado es capaz de intervenir esas 200.000 hectáreas, dotar a los campesinos de cultivos lícitos, de vías de acceso para sacar los productos, de mantenerles unos precios estables con los que puedan vivir, de llegar a esas regiones con servicios públicos, es muy probable que nosotros logremos impactar positivamente ese problema concreto que tenemos en Colombia en materia de drogas, que es la cantidad de cultivos de uso ilícito. Creo que esas deberían ser los dos pilares del cambio de la política de drogas en Colombia. La política de sustitución de cultivos de uso ilícito y segundo, un enfoque de salud para los consumidores que, como decía hace un rato, no son muchos en Colombia, pero desafortunadamente están aumentando a un ritmo muy rápido y se están concentrando en las denominadas drogas químicas o drogas sintéticas. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información tan importante para el país. Gracias al exministro de Justicia, Yesid Reyes, por haber estado hablando de esta nueva propuesta del gobierno nacional. Estamos con el numeral regular drogas es, así que, ministro, lo invitamos a que participe con este numeral. Muchas gracias, María Camila. Lo haré.